¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta primera sesión de la quinta temporada. Muchas gracias por su interés, por su preferencia. Vamos a esperar unos minutos para que se sumen más personas y en ese sentido iniciar esta primera sesión de la quinta temporada dedicada a analizar y reflexionar sobre el tema de niñas y niños que viven con sus madres en prisión, en particular en el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Marta, Acatitla, que es donde se hizo este estudio que más adelante vamos a comentar, que pues al final va a ser la columna vertebral de esta sesión. Gracias a todas y todos. Hola, saludos Adrián, saludos Carla, saludos. Ya estamos en la quinta temporada, iniciando esta quinta temporada. Muchas gracias a todas y todos. No me cansaré de agradecerles a todas y todos su preferencia, que le hayan dado like a la página, que le den seguir, que compartan las sesiones, que comenten en los videos, que se suscriban también al canal de YouTube, en fin, ¿no? Como ustedes saben, este proyecto personal ya tiene más de 2 meses y bueno, ha sido un éxito, ¿no? Principalmente en su objetivo principal, que es pues difundir el conocimiento y tratar de reflexionar algunos asuntos que pese a la pandemia, independientemente de la pandemia o no, pues están allí, ¿no? Y hay que observarlos, hay que analizarlos y hay que dar respuestas concretas. Van 15 personas, vamos a esperar a que lleguen a 20 e iniciamos. Repito, estamos en la primera sesión de la quinta temporada. El tema, como ustedes pudieron observar en el cartel, es en pregunta: libres en prisión, niñas y niños que nacieron y vivieron con sus madres en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Acatitla. Es un tema, pues como ustedes saben, mediático, ¿no? Coyuntural, importante, que da lugar siempre a lo que llamamos nosotros como conflicto de derechos, ¿no? Por un lado, los derechos de la madre, los derechos en particular a la maternidad, que hacen que estas mujeres pues tengan a sus hijas e hijos, ¿no? Y por otro, pues los derechos de los niños a no estar privados de su libertad de forma ilegal, a su desarrollo humano, óptimo. En fin, vamos a hablar de todos estos temas. Ya llegamos a 20, entonces vamos a comenzar. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Diálogos Interactivos. Nos encontramos en la primera sesión de la quinta temporada, dedicada a discutir y analizar el tema libres en prisión, niñas y niños que nacieron y vivieron con sus madres en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta, Acatitla. Primero quisiera yo hablarles un poco del origen, ¿no? de este tema, por qué surge. Como ustedes saben, desde que iniciamos Diálogos Interactivos, la idea es discutir un tema que se derive de una publicación en la cual he tenido la fortuna de participar, y no siendo la excepción, en este caso se trata de un artículo que se publicó en 2019 en la Revista Mexicana de Ciencias Penales, en la revista del Instituto Nacional de Ciencias Penales. En esa revista, en el número 9 en específico, que se publicó entre julio y septiembre del 2019, publiqué junto con las licenciadas Erika Basilio y Rosedit Hernández este artículo, que se intitula de la misma forma que la sesión: libres en prisión, niñas y niños que nacieron y vivieron con sus madres en el Centro Femenil Santa Marta, Acatitla. Entonces, gran parte de lo que vamos a discutir ustedes lo pueden encontrar en ese artículo. Si están interesadas o interesados, pueden ingresar a la página del INACIPE, pedir el libro o la revista en este caso, para que les pueda llegar a sus hogares. Pero además, ¿no? Este artículo a su vez es producto de una tesis, ¿no? De esa tesis de licenciatura que yo dirigí, de estas dos chicas, ¿no? Ya ahora egresadas de la licenciatura en Criminología y Criminalística por parte del Colegio Libre de Estudios Universitarios en 2017. En ese entonces yo les dirigí esta tesis, ¿no? Que después derivó, como las mencionaba yo, en el artículo ya publicado en la Revista Mexicana de Ciencias Penales.
En ese entonces la tesis se intitulaba Prisión, Mujeres y Derechos Humanos, un diagnóstico desde la criminología del desarrollo al comportamiento de niñas y niños de 3 a 5 años 11 meses que nacieron y vivieron en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla. Entonces es importante, creo yo, subrayar, ¿no? Por un lado, el valor que tiene, ¿no?, esta tesis al publicarse. Siempre yo he mencionado la importancia de la tesis, ¿no? Ya en otras publicaciones he mencionado cómo pues desafortunadamente en nuestro país no hay un apoyo total a la investigación científica. Muchas universidades no tienen departamentos de investigación, no tienen bibliotecas adecuadas. Prácticamente la mayoría de las y los egresados están titulándose por maestría, por especialidades, por promedio y no por tesis. Entonces me parece que es importante en ese sentido de lo que estamos hablando, pues subrayar, ¿no?, la importancia de la tesis, sobre todo del tema, ¿no? Una tesis con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque humanista, dedicado a visibilizar estos procesos de violencia que viven las niñas y los niños que se encuentran con sus madres en prisión, en particular en Santa Marta Catitla. También, obviamente, subrayar la importancia de que sea una tesis en criminología. Es así que, si bien es cierto, en términos generales carecemos de tesis de investigación, pues aún más en el ámbito criminológico también tenemos ese problema mucho más acentuado. Y también de que sea publicada, ¿no? Como les comentaba, afortunadamente tuvimos la posibilidad de que esa tesis fuera publicada en la Revista Mexicana de Ciencias Penales del INACIPE, y en realidad pues es el objetivo que debe de perseguir cualquier investigación, cualquier tesis de licenciatura, maestría, doctorado. Sin duda hay que pensar cuando uno escribe, ¿no?, esa tesis, pensar en que sea publicable, porque al final de cuentas es una investigación que nos lleva por lo menos un año, ¿no?, 1 año, 2 años, independientemente o dependientemente del contexto del caso. Entonces es muy importante, ¿no? Ese es como uno de los orígenes de este tema, de por qué hablar en la sesión de hoy, de la primera sesión de la 5ª temporada, sobre las niñas y niños que nacieron y vivieron con sus madres en Santa Marta Catitla. La otra vertiente, el otro origen, es que en 2014, en el INACIPE, Rosa Daniela García, una colega licenciada, y también el maestro Javier Figueroa y un servidor, pues también fuimos llamados, ¿no?, por parte de algunas autoridades de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Ellos querían precisamente pues que nosotros abonáramos con una investigación sobre el impacto carcelario que tenían las niñas y los niños. En ese sentido era un poco distinto a la perspectiva que vamos a tratar hoy, porque en 2014, cuando nos llamaban a la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, la idea era mirar el impacto carcelario que tenían las niñas, niños y adolescentes que visitaban a sus padres o a sus madres que estaban en prisión. Entonces era distinto, pero obviamente hablamos del impacto carcelario que tiene la prisión, ¿no?, valga la redundancia, no solo en el sujeto que está privado de su libertad, sino también en el entorno que le rodea, ¿no? Ya hablaremos un poco más de ello. Pero en ese entonces también surgió esta idea, y después con las tesistas pues fue acomodándose, y al final de cuentas el artículo, ¿no?, que, repito, ustedes pueden conseguir en INACIPE. Acabando esta parte, entonces ya vamos a entrar, ¿no?, de lleno al contenido de esta sesión. La he yo diversificado, ¿no?, la he puesto en 3 partes, ¿no?, un poco haciendo referencia a los pilares del edificio de la investigación académica. Por un lado, hablar de la realidad, el abordaje sociojurídico y estadístico del estado que guardan las niñas y los niños que están en prisión a nivel nacional e internacional, unos datos para que ustedes puedan mirar y tener en perspectiva y en contexto esta situación, esta realidad. En segundo momento, la teoría, es decir, desde qué abordaje teórico, desde qué apuntalaje teórico nosotros, Erika, Rosa Edith y yo, pues construimos esta investigación. Principalmente va a ser desde la criminología del desarrollo, también desde la teoría del aprendizaje, la teoría de la bioecología, en fin, ¿no? Ya hablaremos más a detalle adelante. Y finalmente, en tercer punto, en tercer apartado, sobre la metodología y los hallazgos, ¿no? En específico fueron 5 entrevistas semiestructuradas que hicimos a 5 madres en Santa Marta Catitla para mirar la perspectiva que ellas tenían sobre
las experiencias, sobre la vivencia, sobre los aprendizajes que tuvieron sus hijas e hijos que vivieron con ellas en Santa Marta Catitla. Entonces comenzamos con el primer punto, que ya les decía yo tiene que ver con la realidad. Y aquí obviamente tendríamos que comenzar hablando de la prisión como objeto de estudio, ¿no? Como ustedes saben, en criminología, en las ciencias penales, pues ha sido un objeto de estudio recurrente. Podríamos mencionar que siempre es importante tener como dos perspectivas, ¿no? Dos perspectivas sobre la prisión o sobre cualquier otro instrumento de política criminal, como puede ser la policía, como puede ser la fiscalía, en fin. Por un lado, las funciones manifiestas y por otro, las funciones latentes, ¿no? A partir de Merton y de esta diferenciación que hace bien o que hizo muy bien el sociólogo americano en los años 20, 30 del siglo pasado. Es decir, que podemos estudiar a la prisión desde las leyes, desde las normas, desde el deber ser, pero también podemos estudiar a la prisión cómo es, desde sus prácticas, sus realidades, sus túneles, sus paredes, sus testimonios, sus historias de vida. Es así que, por ejemplo, desde las funciones manifiestas, desde lo que dice la ley, pues se trata de, o se concluye más bien, que la prisión es la seguridad de los buenos y el castigo de los malos, ¿no? Se concluye en ese sentido que es un espacio geográfico donde se ejecuta la ley penal del sistema de justicia penal de forma humanista, ¿no? Porque recordemos que la prisión como tal hoy domina, es la pena dominante dentro del sistema de justicia penal, y como tal, desde el derecho, desde la ciencia positiva, se trata o se lee como un periodo humanista, ¿no? A diferencia de las torturas y de los castigos que sucedían antes de que entrara la modernidad. Entonces, esa es una perspectiva, ¿no?, que domina mucho desde el derecho, que la prisión tiene que ver con las funciones que nos dice la ley ahora, por ejemplo, de la ley de ejecución, la Ley Nacional de Ejecución Penal, los protocolos, las normatividades específicas, en fin. Pero por otro lado, como les decía, también se debe de estudiar la prisión y estos instrumentos de política criminal por cómo realmente son, ¿no? Es decir, no desde lo que dice la norma, sino más bien en cómo se implementa la norma o cómo no se implementa la norma, desde la discrecionalidad, desde los abusos de poder, y es así que entendemos más bien que la prisión de la mano de Foucault, pues es un dispositivo de poder, es una red, ¿no?, de discursos, de saberes, de instituciones, de leyes, de proposiciones filosóficas, filantrópicas, morales, en fin, ¿no? Entonces es mucho más complejo que un solo espacio geográfico donde se ejecuta la ley que va a ser decidida por el juez, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente pensamos que la prisión es un gueto, ¿no?, de la mano también, por ejemplo, de otros teóricos como Lloyd Backward, ¿no?, que habla sobre cómo castigar a los pobres, por ejemplo, ¿no? Entonces es un gueto, se constituye en un gueto donde las personas que habitan la prisión son los excluidos, los invisibles, y no solo las personas privadas de su libertad, sino su entorno familiar. Y es un poco ahí donde nos vamos acercando al objeto de estudio, que son las niñas y los niños que viven con sus madres, específicamente en Santa Marta Catitla. Fíjense, en 2013, si nosotros miramos los diagnósticos que se hicieron en Europa y Centro Latinoamérica, aproximadamente casi 3 millones de niñas y niños fueron separados de sus familias. Estamos hablando obviamente de cuando los progenitores, algunos de ellos son privados de su libertad. En 2013 superan los 3 millones, ¿no? Es un fenómeno bastante importante que tiene que ver con el impacto carcelario, no solo, repito, en la persona privada de su libertad, sino también en su entorno familiar, en su entorno más próximo. Pero nosotros, como les decía, no nos dedicamos a estudiar las visitas, sino más bien las niñas y los niños que viven con sus madres en prisión. Por ejemplo, en 2013 tenemos, en ese sentido de las visitas, en la Ciudad de México, por ejemplo, 6.700 niñas, niños y adolescentes visitaron a algún familiar, el promedio semanal, ¿no? Entonces es un dato también muy importante. Ahora vamos a ver ya
en concreto los niños en prisión, ¿no? Lo que llamamos la privación legal de su libertad. Por eso es la pregunta que intitula esta conferencia o esta sesión: libres en prisión, ¿están libres o están presos? En fin, ¿no? Y obviamente aquí hay dos vertientes, ¿no? Al igual que como veíamos en el primer apartado sobre la prisión, aquí hay dos enfoques o dos miradas. Por un lado, como les comentaba, los derechos de los niños, desde, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño en los años 90, que nos indica en uno de sus artículos que los niños tienen derecho a no ser privados de su libertad de forma arbitraria, de forma ilegal. Obviamente estamos hablando acá, como les decía, de una privación legal, no forzada, aunque obviamente si pensamos que los niños no tienen voto, no tienen participación, no se ve el interés superior del niño, pues podríamos estar en ese sentido en una privación forzada. También en esta Convención de los Derechos del Niño es importante mencionar que al igual que viene que no tienen derecho a no ser privados de su libertad de forma arbitraria, también tienen derecho a no ser separados de su familia, ¿no? O a ser separados de forma mínima. Entonces también ahí vemos otra vez este conflicto, ¿no? que les comentaba al principio. Y por otro lado tenemos pues los derechos de las mujeres, ¿no? Tanto en las reglas de 1955 como en las reglas Mandela del 2016, pues se habla precisamente de que uno de los derechos de las mujeres que están privadas de su libertad es el derecho a la maternidad, el derecho a la lactancia, y en ese sentido pues a que tengan a sus hijas e hijos hasta cierta determinada edad con ellas para pues que tengan ese apego materno. Pero también en esas reglas de la ONU se habla del interés superior de la infancia, ¿no? Del interés superior de las niñas y los niños, como un principio, como un paradigma que debe también funcionar transversalmente a cuando un niño está en prisión con su madre. Y también, obviamente, en las reglas se habla de que los derechos del niño pues tienen que ser principalmente de forma igualitaria y no discriminatoria. Eso quiere decir que principalmente los niños que están en prisión no por eso dejan de tener los mismos derechos que tienen los niños que no están en prisión. Entonces no solamente es el derecho de estar con su madre o de no separarse, sino que ya estando en prisión, pues ellos también necesitan los derechos a educación, a vivienda, a alimentación, a protección, a una vida libre de violencia, en fin, ¿no? Y eso es un poco también lo que vamos a discutir más adelante en torno a este artículo que nosotros generamos. ¿Cómo está la estadística, por ejemplo, en este sentido, ¿no? Más de 90 países, entre ellos México, permiten que las hijas y los hijos estén con sus madres en prisión, ¿no? Principalmente derivado de las reglas de la ONU, ¿no? Las reglas Mandela principalmente de 2016, que repito, mencionan, ¿no? La importancia de proteger estos derechos de la maternidad y lactancia hacia las mujeres. Solo 4 países, fíjense esto también, este es un dato interesante, solo 4 países permiten que las niñas y los niños estén con sus padres, no con sus madres, sino con sus padres. Si no mal recuerdo es Suecia, Portugal, Alemania y Finlandia, ¿no? Son 4 países en todo el mundo que permiten que las hijas y los hijos no solo estén con las mamás, sino también con los padres. En ese sentido podría hacerse una crítica a nuestra legislación que no permite, no menciona que los hombres recluidos pues tengan a sus hijos también determinado tiempo, ¿no? Incluso podríamos pensar en una medida discriminatoria, ¿no? En una medida que no tiene perspectiva de género al excluir a los hombres. Ahora bien, si bien es cierto, estos 90 países, como les mencionaba, es decir, casi la mayoría de los países en el mundo permite que las hijas y los hijos estén con sus madres, o estos 4 países también con sus padres, aquí el punto está en que hay una diferenciación muy importante en cuanto al tiempo, ¿no? Así tenemos, por ejemplo, casos como Tanzania, que es solo la lactancia, ¿no? Los niños, las niñas tienen la lactancia con su madre y después de ello tienen que egresar del centro penitenciario. O tenemos casos, otro extremo, ¿no? Como Brasil, que tiene hasta los 7 años. En Brasil, hasta los 7 años, las madres pueden tener a sus hijas e hijos. Por ejemplo, está otro caso como Noruega, donde está prohibido tajantemente, también en algunos estados de Estados Unidos, prohibido tajantemente que las madres puedan tener a sus hijas e hijos. Y otro caso más en Dinamarca, por ejemplo, que tiene otro concepto, otra
mirada, ¿no?, respecto a la edad o al tiempo que puede estar un menor con su madre. Acá es más bien respecto a la individualización, es decir, caso por caso. En Dinamarca no se tiene una edad, no está prohibido, pero tampoco permitido, no, o sea, más bien no está prohibido, está permitido, pero no tienen una determinada edad, sino que más bien es caso por caso, ¿no? El juez, o en este caso la autoridad judicial, es la que va a ir determinando en cuánto tiempo el menor está en prisión con su madre y en cuánto tiempo puede salir. ¿Qué pasa en México? Aquí tenemos principalmente dos visiones, ¿no? Antes de la Ley Nacional de Ejecución Penal, principalmente pues había una realidad heterogénea, ¿no? Como no había una ley nacional, pues cada estado, cada entidad federativa disponía discrecionalmente de cuánto tiempo tenía que estar el menor o la menor con su madre. Tenemos así, por ejemplo, el caso de Aguascalientes, que eran 6 meses, ¿no? Querétaro, 7 años, o en 10 centros del país, en 10 centros penitenciarios, estaba prohibido. Entonces era una realidad bastante heterogénea. Afortunadamente, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que se discutió y se aprobó en el Senado en 2016, pues ya hace esta realidad heterogénea, ¿no?, a una realidad homogénea. Antes principalmente eran 5 años 11 meses, ahora se reduce a 3 años. Eso es lo que plasma ahora la Ley Nacional de Ejecución Penal, que como tal, como ley nacional, ahora todas las leyes locales pues prácticamente se derogan, y ahora la edad modelo, por así decirlo, en todo el país es los 3 años. Pero ¿por qué bajarlo a 3 años? ¿No? Aquí es el punto. ¿Por qué de 5 años 11 meses, que era prácticamente a nivel federal o a nivel de la Ciudad de México, por qué bajarlo a 3 años? En realidad, si nosotros miramos la exposición de motivos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues no existe un diagnóstico, no existe algún dato que nos pudiera arrojar, ¿no?, que el Senado, que la Cámara de Diputados discutió seriamente para decidir que de 5 años 11 meses era mucho y entonces había que bajarlo a 3 meses. En realidad también 5 años 11 meses era una medida arbitraria. Históricamente se dispuso ese tiempo porque era cuando los niñas y niños entraban a escuela, ¿no? Entraban al ciclo escolar, y en ese sentido pues la prisión ya no podía hacer cargo de ellos, y es que disponían de 5 años 11 meses. Pero ahora con la Ley Nacional de Ejecución Penal, repito, se bajó, ¿no? Ya no son 5 años 11 meses, sino ahora son 3 años. Desafortunadamente, repito, pues no hubo un diagnóstico ahí en la exposición de motivos que nos dijera, bueno, desde la perspectiva psicológica, desde la perspectiva socioantropológica, desde la perspectiva jurídica, desde tratados internacionales, interés superior del niño, esta edad es la adecuada. No hay esa discusión en la exposición de motivos, y parece que fue arbitrario o discrecional el decir, bueno, ahora son 3 años, ¿no? Como pudieron haber sido 2 años o 1 año o 10 años, no sé. Estadísticamente, el número de niñas y niños con sus madres en prisión en México ha fluctuado, ¿no? En 2013, por ejemplo, teníamos 396 niñas y niños, hijas e hijos con sus madres en prisión en todo el país. En 2016 tuvimos un repunte muy importante, hasta 618, y en 2019, que es el último dato del diagnóstico penitenciario de la CNDH, nos indica que son 362 hijas e hijos que están en prisión con sus madres, ¿no?, viviendo. Es importante decir que la mayor cantidad de estos niños, de estas niñas, tienen 1 año o menos. Eso nos indica que obviamente las mujeres posiblemente cuando fueron detenidas estaban embarazadas, o procrearon al hijo, a la hija de forma intracarcelaria, ¿no? Eso también es un dato muy importante que posteriormente vamos a ahondar, ¿no? ¿Cuál es la solución, no? Aquí obviamente entramos a esta parte de cuál es la solución que se ha dado de forma nacional, de forma internacional. Como les decía, es un debate entre los que pugnan porque los niños salgan, que no entren a prisión, y por otro lado los que están a favor de que pues estén con sus madres. Por un lado, los que pugnan que estén con sus madres, pues aluden a la filiación maternal,
a la importancia del apego para el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico del menor, que está también probado por muchas evidencias empíricas nacionales e internacionales, y por otro lado los que pugnan porque los niños y las niñas no estén en prisión con sus madres, pues aluden principalmente a las condiciones del propio encierro y también a las condiciones de violaciones a derechos como puede ser a la salud, no acceso a la educación de calidad, en fin, ¿no? Que eso obviamente impacta en el desarrollo óptimo del A o el menor. Entonces aquí yo miro principalmente tres soluciones, ¿no? Por un lado, pues obviamente la legal, ¿no? La legal en este caso en nuestro país pues sería en efecto permitir que las y los menores estén en prisión con sus madres siempre y cuando ellas así lo decidan, porque es importante decir que ahora con la Ley Nacional de Ejecución Penal se da opción a que la madre también pueda decidir que no quiere estar con el menor, y es así que se busca primero un familiar, ¿no? Un contacto familiar en el momento de la detención, en el momento del proceso, antes de ingresar a prisión, o bien si no existe algún familiar, pues se ubica, se contacta a una institución social para que la o el menor estén en ese lugar. Entonces, de manera general podríamos decir que entonces en México, derivado de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues se acepta que los niños y las niñas estén en prisión y que salgan a partir de los 3 años, ¿no? Es decir, que aquí en esta primera solución pues se deja el tiempo, ¿no? Se deja esta variable del tiempo a decidir cuándo una menor esté en prisión con su madre y cuándo no. Esa es como la primera salida, ¿no? La primera solución. La segunda que yo miro es un poco desde la perspectiva de los derechos humanos y del interés superior de la infancia, principalmente o particularmente, ¿no? Desde esta perspectiva se dice, bueno, puede ser que la autoridad aplique una perspectiva de derechos humanos, aplique un enfoque del interés superior del menor, caso por caso, como mejor alternativa para su desarrollo, también ponderar las afectaciones que tiene el menor, y esto obviamente se hace transversalmente, ¿no? Desde la detención que tiene cuando obviamente se detiene una mujer que está embarazada o una mujer que tiene un niño en brazos, se tendría que aplicar este enfoque de derechos humanos, este enfoque de interés superior del menor, para caso por caso mirar si es posible, si es mucho más benéfico que el menor esté con ella en prisión o que esté con otro familiar o que esté en una institución social. En ese sentido, también desde esta perspectiva de derechos humanos y de interés superior del menor, como solución se alude a mejorar las condiciones de la prisión, ¿no? Por mencionar algunos, Azaola, por ejemplo, y Huber en 2017 hablan de que tenemos principalmente 5 problemas estructurales en la prisión, ¿no? La sobrepoblación, la prisión preventiva, ¿no? Las condiciones infrahumanas, la indiferencia estatal y los grupos delictivos. En ese sentido, habría que preguntarnos si es posible disminuir estas condiciones, estas problemáticas estructurales, para así pensar en que la prisión puede ser un lugar óptimo para el desarrollo de las y los menores. También podríamos aludir a los diagnósticos de supervisión penitenciaria que hace la CNDH, ¿no? Desde el 2011 hasta el 2019, pues vemos que prácticamente todas las prisiones han tenido una calificación promedio que no alcanza ni el 7, ¿no? Es decir, una calificación reprobatoria. También, por ejemplo, podríamos observar el diagnóstico que hace Reinserta en 2019 sobre maternidad y paternidad, desde el cual pues observamos que en primer lugar, pues gran parte de las mujeres que están en prisión son madres, ¿no? La segunda, pues es que devienen de una historia precaria, ¿no? Económicamente, socialmente, culturalmente, de que hay un mediano, diría yo, acceso a los servicios, ¿no? Tanto para la madre como para el menor, ¿no? En el sentido de la maternidad, de la lactancia, de los servicios específicos, especializados que se requieren, niños sin derechos, no atención especializada. También podríamos hablar del informe especial que hizo la CNDH en 2016 sobre las niñas y los niños en prisión, desde el cual pues se habla que las prisiones en nuestro país no tienen las condiciones óptimas para satisfacer los derechos del niño a la educación, a la vivienda, a la salud, a la alimentación y a la vida libre de violencia.
En ese sentido, yo me decantaría más por una tercera solución, ¿no? Porque esta segunda solución, pues es un poco pensar que la prisión puede ser un espacio mejor, ¿no? Yo me decantaría por la tercera solución, que tendría que ver con la salida, ¿no? De los menores, pero también de las madres, ¿no? Es decir, caminar un poco hacia el abolicionismo, ¿no? El abolicionismo como tarea, que en realidad el abolicionismo pues se ha entendido mal, ¿no? Muchas personas creen que el abolicionismo es cerrar las cárceles, es quitar, echar a la basura el código penal y regresar un poco a la sociedad caótica, ¿no? De Hobbes, el lobo del hombre, ¿no? No, más bien la abolición tiene que ver con un reordenamiento de los conflictos. En ese sentido, el último dato que tenemos, por ejemplo, es que alrededor de 13,000, 14,000 mujeres están en prisión. Entonces, habría que mirar cuántas de ellas son madres, cuántas de ellas están con sus niños. Decíamos que el último dato del 2019 tenemos que alrededor de 370, 360 mujeres tienen con sus hijas e hijos. Y entonces, en ese sentido, habría que revisar, ¿no? Los delitos por los que están y mirar si hay una posibilidad de reordenamiento de los conflictos. La mayor parte de las mujeres están por delitos contra la salud, ¿no? Ahora en este gobierno, como ustedes recordarán, pues se ha abierto la posibilidad de la amnistía, de generar un paradigma distinto a la guerra contra las drogas, en fin. Entonces me parece que más bien la solución no está en esperar, ¿no? Porque nos quedaríamos sentados, ¿no? Yo no creo que la prisión pueda mejorar las condiciones. Históricamente, si vemos hoy los problemas que se tienen en prisión, pues son los mismos que decía John Howard en 1776, ¿no? Cuando hizo su libro sobre el estado de las prisiones en Inglaterra y Gales. Es decir, no es que la prisión esté en problemas o haya entrado en una fase de problemáticas, es que es la esencia de la prisión, ¿no? Tener esas condiciones. Ya los decía, la prisión es un gueto. Entonces yo me decantaría más por esta tercera solución, que obviamente podría parecer utópica legalmente, pero es gradual, ¿no? Y me parece que podríamos pensar que el segundo elemento, la segunda solución del interés superior del menor, del enfoque de derechos humanos, podría ser un paso para llegar al tercero, que tiene que ver con la salida de las y los menores y sus madres, ¿no? Principalmente de aquellas que estén por delitos que podríamos reordenarlos en la política de conflictividad social. Es decir, pensar en la despenalización de algunos delitos, en fin, ¿no? Y de considerar, la prisión como última ratio, ¿no? De la pena como última ratio, que es precisamente la esencia. Ahora vamos un poco también como al segundo punto, ¿no? Que tiene que ver con la teoría que nosotros generamos. Les decía ya, les adelantaba en la introducción que este estudio que se hizo con niñas y niños, o más bien desde la perspectiva de las madres, sobre niñas y niños que vivieron con ellas, se hizo desde la criminología del desarrollo. Y aquí es importante tener en cuenta como marco general a la criminología del desarrollo, pues el debate, ¿no? O la transición que se está generando en varios países, entre ellos en México, de pensar el desarrollo no solo en términos económicos, sino en términos de desarrollo humano, ¿no? Que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la vivienda, con la alimentación, con el trabajo, en fin, con una serie de elementos que son importantes para generar el bienestar de la persona, y no solamente en términos económicos o en términos del PIB. En ese sentido, la criminología del desarrollo, nosotros hacemos como una lectura distinta de lo que es la criminología del desarrollo estrictamente, porque la criminología del desarrollo en un principio está mirando los cambios que existen en las etapas del desarrollo de la gente que se dedica a la delincuencia, ¿no? En ese sentido, es una teoría que nos ayuda a comprender las carreras criminales. Pero aquí, ojo, no estamos diciendo, y tuvimos esa discusión en la tesis y después en el artículo, no estamos diciendo que los niños que estén en prisión con sus madres vayan a ser delincuentes después, nada de ello. Por el contrario, nosotros más bien estamos mirando y queremos visibilizar los procesos institucionales que generan violencia, que obstaculizan esa satisfacción de los derechos de niñas y niños en prisión con sus madres. Entonces, no hablamos de niños criminales o de potencialmente criminales, sino más bien de esa
violencia hacia niños que se genera dentro de la institución, ya sea violencia física, verbal, pero también violencia estructural en términos de que no se satisfacen los derechos de niñas y niños. Entonces, en ese sentido, nosotros usamos, ¿no?, solo la criminología del desarrollo, solo esta teoría de criminología del desarrollo, principalmente para mirar las etapas, ¿no?, del desarrollo, en específico de niñas y niños. En este caso la investigación se hizo de 3 a 5 años. Entonces mirar ahí las etapas del desarrollo cognitivo, del desarrollo psicosocial y el desarrollo físico. Y por otro lado también esta teoría de la criminología del desarrollo nos sirvió para profundizar sobre los factores de riesgo y los factores protectores, que es una línea muy interesante dentro de la teoría de la criminología del desarrollo. Y es en ese sentido que también utilizamos la teoría del aprendizaje social, la teoría bioecológica, ¿no?, de Vygotsky, en fin, varias teorías que nos acercaran a entender que el desarrollo de una persona, en este caso de un menor, pues no ocurre por simple osmosis, ¿no?, sino que es más bien un proceso de construcción en una red de actores, de instituciones, de entornos en constante contacto, aprendizaje y reaprendizaje, ¿no?, porque no solo el niño, el menor, está como una hoja en blanco, ¿no?, a la cual se escribe, sino que también tiene una participación activa en su entorno, aprende pero también desaprende, en fin, ¿no? Entonces esa es un poco la visión que nosotros tuvimos con estas menores y con estos menores, es decir, por eso es que las preguntas, el instrumento que nosotros generamos, que aplicamos a estas 5 madres en prisión para mirar las experiencias y los aprendizajes que tenían las y los menores en prisión, tiene que ver con precisamente esta red de actores, ¿no?, esta red de entornos, de niveles en los cuales se desarrolla la y el menor. Y finalmente la parte metodológica, ¿no?, ya entrando a la última parte, la parte metodológica de los hallazgos. Como les decía, se utilizó la entrevista semiestructurada principalmente. Fueron 5 madres a las que pudimos entrevistar. Esto es importante porque en realidad no es lo que viven o lo que experimentan los niños, sino más bien es la percepción de la madre sobre el comportamiento de los menores. Como ustedes saben, es complicadísimo entrar a prisión y entrevistar a los menores. En ese sentido se tuvo que reconstruir un poco el protocolo y más bien dirigirnos hacia las madres. En ese sentido, entonces, es la percepción que tienen las madres sobre el comportamiento de las y los menores. Entonces fueron 5 madres. Una de ellas, fíjense, fue interesante porque una de ellas había sido niña en prisión, había estado con su madre en prisión y ahora estaba ella misma como recluida, ¿no?, como persona privada de su libertad. El instrumento constó de 79 preguntas, fue un instrumento bastante largo, bastante completo, en 10 apartados, ¿no? En esos 10 apartados veíamos precisamente lo que les mencionaba, ¿no?, la teoría del desarrollo humano, la teoría del aprendizaje social, la teoría de bioecológica, en fin, ¿no? Entonces, esos 10 apartados tenían que ver con la alimentación, tenían que ver con la salud, tenían que ver con conductas criminológicas, también con conflictos, con conductas no antisociales, sino propias del sistema penitenciario que podían estar imitando los menores, ¿no?, que podían estar generando. También los amigos, las instituciones, ¿no?, cómo veían la institución, las relaciones del menor con otros menores o con otras personas privadas de su libertad, ¿no?, con las cuales su madre compartía la celda o la prisión en términos generales. El núcleo familiar también se veía como uno de los apartados, la educación y la vivienda. Es así que este instrumento se calificó, ¿no?, del 0 al 10 con puntajes positivos y negativos. Lo positivo y negativo no tiene que ver con una perspectiva moral de generar un juicio sobre el comportamiento de las y los menores, sino más bien un juicio sobre el comportamiento de las instituciones, de la institución penitenciaria. Recordemos que este instrumento se hace para mirar cómo se están satisfaciendo los derechos a los cuales se supone tiene acceso o tendría que tener acceso el menor que está con su madre. Entonces, en ese sentido, lo negativo y lo positivo es respecto al desarrollo óptimo del menor y no respecto a un juicio sobre su comportamiento, si está bien, si está mal. Recordemos que en prisión, pues obviamente estas visiones se difuminan, dado que tenemos realidades múltiples, ¿no? Tenemos normas no escritas. Les recomiendo por ahí este libro que se llama
si no mal recuerdo, Pluralismo intracarcelario, ¿no?, de Erlinda, que está publicado por Porrúa. Ella nos habla en específico que pues no solo está la norma dentro de prisión, no solo está la norma del 18 constitucional o en este caso de la Ley Nacional de Ejecución Penal, sino que también está la norma de los custodios y está la norma de los internos. Entonces es más bien un pluralismo intracarcelario, ¿no?, como ella lo indica. Pero no nos metemos en ese tema, sino más bien lo positivo y lo negativo de estas calificaciones a los instrumentos que nosotros aplicamos a estas 5 madres tienen que ver con el óptimo desarrollo, si se está satisfaciendo, si se está cumpliendo el óptimo desarrollo del menor respecto a los derechos a la salud, a la alimentación, a la vivienda, a la educación, en fin, ¿no?, a las relaciones sociales. Ahora bien, ¿cuáles fueron los hallazgos, ¿no? Ya entramos a esta parte. ¿Cuáles fueron los hallazgos más importantes de la aplicación de este instrumento a 5 madres? Por un lado, gran parte de ellas nos hablaban de que siempre y reiteraban esta frase, ¿no? Ellas cuidaban, ¿no?, a sus hijas e hijos, ¿no? Había un cuidado por parte de la madre de las hijas y los hijos. Y como se ha mencionado en otras obras, aquí la diferencia, ¿no?, porque cuando hablamos de menores que no están en prisión, pues obviamente hay una obligación más contundente, diría yo, sobre los padres, ¿no?, sobre la educación de sus hijos. Pero cuando hablamos de niñas y niños en prisión que están viviendo con sus madres, aquí debería haber también una respuesta institucional, una respuesta del Estado. Es decir, que el cuidado de las y los hijos de las madres en prisión no solamente atañen a las madres en sí, sino que también debe haber mecanismos, debe haber procesos institucionales que le permitan a la madre pues facilitar ese cuidado. Nosotros vimos algunos casos en los cuales la madre, por más que se esforzaba en cuidar a la y al menor, pues obviamente las condiciones de violencia, las condiciones infrahumanas, pues hacían que el menor tuviera un impacto negativo. O por ejemplo la idea de que o vas al CENDI, ¿no?, o vas a estas actividades recreativas para el menor, o vas a las actividades que tienes tú como madre para que, por ejemplo, te puedan disminuir la pena. Entonces, obviamente, ahí las madres, recordemos que esta investigación se hizo en 2017, 2016, antes de la Ley de Ejecución Penal, ¿no? Entonces, obviamente, el contexto de Santa Marta, el contexto penitenciario es bastante deficiente. Entonces, en ese sentido, obviamente no había por parte del Estado una facilitación para el cuidado del menor, ¿no? Entonces, eso era un punto muy importante, ¿no? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las políticas públicas? ¿Existen programas? Nosotros mencionábamos un poco, porque se dice por ahí, ¿no?, es que las madres se embarazan a propósito porque tienen beneficios dentro de prisión. Y en realidad, bueno, el único beneficio que tienen es estar en planta baja, ¿no?, y que no tienen sobrepoblación porque en las celdas pueden convivir 3 o 4 máximo de personas privadas de su libertad. Pero en realidad no hay como tal un beneficio en términos de servicios, de un acceso integral, especializado para la maternidad, para la lactancia y todo lo que requieren. Más bien se convierte en un proceso muy, muy difícil para las madres tener a sus hijas e hijos y que ellos puedan tener un desarrollo óptimo. Otro de los hallazgos interesantes en este sentido es que obviamente observamos que los menores, que las y los niños que están con sus madres en Santa Marta, en estas 5 madres, pues están ante 2 tipos de violencia, ¿no?, muy, muy claros. Por un lado, la violencia física y verbal, principalmente el consumo de sustancias. Como les decía, si bien es cierto, comparten la celda con pocas mujeres, pues eso no es un argumento para pensar que no hay conflictividad, que no hay consumo de sustancias, que no hay violencia, ¿no?, de parte ya sea de las internas o de otras. Entonces, por un lado, los menores están pues ante esta violencia, ¿no?, física y verbal, principalmente, como les comentaba, consumo de sustancias y episodios de violencia, ¿no?, por parte de las internas, por parte incluso de sus madres o de custodias, en fin. Y por otro lado, no solo esta violencia directa, sino la violencia estructural que ya les mencionaba, ¿no?, que tiene que ver con que no se satisfacen de forma adecuada los derechos del niño, ¿no?, a la educación, a la salud,
a la alimentación, a un entorno libre de violencia, en fin, ¿no? Entonces ahí tenemos obviamente una segunda tipología de la violencia que tiene que ver con la violencia estructural. En cuanto a la violencia directa, este contexto que les mencionaba yo de consumo de sustancias, de violencia verbal, física, es importante, es interesante mirar que en muchos de los testimonios las madres nos indicaban que había un aprendizaje, una imitación de parte de las y los niños de este tipo de violencias, ¿no? De este tipo de actos. Había niños que, por ejemplo, recogían las colillas de cigarro y simulaban estar fumando, había otros que simulaban un secuestro, es decir, hay un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje importante ahí. Hoy en día, por ejemplo, es muy discutido desde cuándo la persona, ¿no? El ser humano tiene conciencia de sí, tiene conciencia del bien y del mal. Se decía, ¿no? Antes que era hasta los 6 años, ahora desde la neurociencia se habla de que desde los 6 meses. Es un debate muy, muy interesante, pero repito, aquí no estamos haciendo una investigación o un abordaje moral sobre qué está bien y qué está mal, simplemente estamos observando, estamos visibilizando estos procesos que impactan, ¿no? En el niño, en la niña, y que posteriormente pues son expresados por ellos mismos, no solo en prisión, sino incluso después de salir, ¿no? Porque incluso en ese sentido, algunas madres nos hablaban de que ya egresados sus hijos o sus hijas, ellos le llamaban actos reflejos de la prisionización, ¿no? Y tenían problemas en ese sentido, pues para adaptarse, ¿no? Pensemos que muchos de las niñas y los niños pasan en ese entonces hasta los 5 años, 11 meses, casi 6 años, en un espacio de 3x3, ¿no? Alrededor de una cama, y es lo único que conocen. Entonces imagínense a los 6 años salir al mundo social, pues obviamente hay limitaciones del lenguaje, hay limitaciones del conocimiento, hay limitaciones para adaptación social, en fin. Entonces eso también es importante, ¿no? Que ese aprendizaje no solamente se dio dentro de prisión, sino que incluso traspasó los muros y se vieron como actos reflejos de prisionización, ¿no? Diría Klemmer, en este sentido de cómo el sujeto va adquiriendo, va adoptando ciertas culturas, ciertas tradiciones, ciertos significados dentro de la prisión y los expresa socialmente. Entonces, ese es un punto también importante. Y otro de los hallazgos que también son interesantes es que prácticamente todas las mujeres, las 5 madres que nosotros entrevistamos, estaban de acuerdo en que el ambiente penitenciario no es adecuado para el desarrollo óptimo de sus hijas e hijos. Y en ese sentido, pues la pregunta que cabe hacer es, bueno, entonces, ¿por qué están ahí? ¿No? ¿Por qué tienes a tus hijos, a tus hijas ahí si estás diciendo que no es un ambiente adecuado? Y bueno, aquí habría que complejizar obviamente la respuesta, porque podríamos pensar en casos extremos donde no la mujer, es mejor que esté el niño y la mujer en prisión a que esté afuera, que no tiene contactos familiares, que el producto del embarazo pudo ser una violación dentro de la prisión, o sea, un montón de cosas, ¿no? Que es importante. Por eso les decía, el interés superior del niño y el enfoque de derechos humanos pues va en ese sentido, ¿no? En generar una visión caso por caso y no generalizar y no tratar de mirar el problema como algo homogéneo, sino más bien complicado. Entonces, ese fue un poco de los hallazgos, ¿no? En términos generales, nosotros decimos que el desarrollo humano de las niñas y los niños que viven con su madre en Santa Marta Catitla, en estos 5 casos, pues obviamente las condiciones de la prisión impactan en ese desarrollo, ¿no? Ese desarrollo se ve disminuido, se ve limitado, y en ese sentido nosotros lo proponíamos en este artículo, en la tesis, lo que les comentaba, ¿no? La solución de tal vez solo tener en cuenta el periodo de lactancia y después que los niños salgan, pero ir más allá, ¿no? Por eso les decía el abolicionismo como tarea, es decir, que no solamente salgan los hijos y las hijas, sino que también salgan con ellas y con ellos sus madres. Esa sería una solución, y no tanto esta solución que me parece pues muy, muy idealista, ¿no? De esperar que las condiciones de prisión puedan cambiar,
En otros países, por ejemplo en España, que también se discutió en algún momento con la asesoría que vimos en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que les comentaba al principio, se está generando, por ejemplo, dentro de las prisiones, dentro del terreno del centro penitenciario, crear un edificio, ¿no?, en el cual estén las mujeres embarazadas, en el cual estén las mujeres con sus hijas e hijos, y eso pues obviamente genere pues un poquito más de distancia respecto a las condiciones generales o dominantes en la prisión. Esa es un poco también una de las propuestas que se ha generado, ¿no? Otra, como les decía, pues es generar el interés superior del niño, ¿no? Generar como visiones mucho más individualizadas, caso por caso. Eso es un poco lo que les quería comentar. Voy a ver las preguntas que generaron. Buenas tardes, buenas noches. Comenta y participa. Pueden estar con los padres, pero ya sería en última instancia si nadie de la familia es apto para cuidar al menor. Sí, como les comentaba, ¿no? En la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal se habla, o sea, la regla es mucho más flexible, ¿no? Porque se da la opción a la madre de incluso decidir que no quiere estar con él, y entonces se busca un contacto familiar, o en su defecto a una institución social. Entonces las madres que están con sus hijas e hijos, se supone teóricamente, ¿no?, están ahí porque es decisión de la madre, ¿no? Tenerlos con ellas y con ellos. Y ya les comentaba, ¿no? Solo 4 países en el mundo permiten que los padres, ¿no?, hombres, estén también con sus hijas e hijos. 3 años, pero también la ley permite valorar cada caso para incrementar la edad específica o bien autorizar la entrada, sobre todo de lactantes que ven interrumpida su alimentación ante la detención de su. Por ello, la argumentación por parte de trabajadores sociales es invaluable. Sí, incluso, fíjense, y nosotros lo citamos en el artículo, no lo mencioné, hay una resolución de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que me parece muy interesante, de un caso en Puebla. Obviamente la niña cumple los 3 años, el límite. Un juez revisa el caso y en estricto sensu dice la niña tiene que salir. El caso va a parar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte decide, si bien es cierto, aceptar que la niña ya está en el límite y que tiene que salir, pero aplica un enfoque de interés superior del menor, y entonces decide que la salida tiene que ser gradual, que tiene que ser incluso la mujer tiene que ser informada sobre las consecuencias, sobre los efectos, ¿no? Es decir, que no es una separación tajante, ¿no? Lineal, sino que más bien tiene que ir acompañada de diversas cuestiones, de diversos mecanismos que atenúen ese impacto que puede tener tanto la madre como el menor, ¿no? La madre puede entrar en depresión, la menor, como ya les comentaba, con estos problemas de adaptación social fuera de la prisión, en fin. Entonces es un precedente muy interesante que la Suprema Corte, me parece que fue en 2016, generó esta decisión desde una perspectiva del interés superior del menor. Y en realidad las buenas prácticas y los países que mejor están calificados en este sentido, lo hacen en ese sentido, o sea, caso por caso. No determinar una edad en concreto o determinada, sino más bien que el juez pueda pues estudiar el caso y en ese sentido generar una decisión, ¿no?, sobre si el menor tiene que salir, sobre si el menor tiene que quedarse o tiene que prolongar esa estancia, o más bien regresar al exterior, ¿no? Pero ahora con la Ley Nacional de Ejecución Penal pues son 3 años. Se puede lograr una prisionización por parte de los menores al pasar algunos años con su madre. Sí, los que los comentaba, o sea, en específico con estas 5 madres que nosotros entrevistamos, pudimos observar este fenómeno de prisionización que creó Klemmer, ¿no?, en los años 50, que es precisamente cómo hay una destrucción del yo, ¿no?, y más bien hay una absorción por parte del sujeto de las tradiciones, de las culturas, de los significados, del lenguaje dentro de prisión, que obviamente después va a exteriorizar. Incluso, como les comentaba, en 2 casos las madres nos refirieron que ya cuando sus hijos habían salido de prisión, 6 años, tuvieron problemas de adaptación y generaban esta
esta repetición, ¿no? Este aprendizaje. Recordemos que esta conclusión pues solamente es con estos 5 casos, ¿no? No tratamos de generalizar, sino más bien de sumar a los debates en torno a si es benéfico, adecuado que los y las menores estén en prisión con su madre, o que más bien esté prohibida esa postura, ¿no? Pero sin duda la prisionización es un fenómeno muy interesante, ¿no? Psicológico, sociológico, antropológico, en el cual entra cualquier sujeto que tenga contacto con la prisión, ¿no? Incluso los trabajadores penitenciarios entran en el fenómeno de la prisionización también. También en la normatividad anterior es decisión de la madre conservar a su bebé con ella si cuenta con redes de apoyo familiar y optan por regresarlo. No se les puede obligar a tenerlo dentro. Sin embargo, el acompañamiento de psicólogos y trabajadores es importante para tomar una decisión. Muchas veces la mejor ruta es un egreso temporal y luego definitivo. Sí, ahí el problema, por ejemplo, una de las instituciones que se ha creado para pues tener una mayor protección de los derechos de las niñas y los niños que viven con su madre en prisión es el CENDI, ¿no? El Centro de Desarrollo Infantil. Fue una iniciativa del personal penitenciario, es decir, no fue una política pública, no fue una iniciativa del Estado, sino más bien fue una iniciativa personal, ¿no? Una iniciativa de esfuerzos personales que se hizo dentro de prisión en 2004. Ni la SEP ni el gobierno de la Ciudad de México le reconocen, ¿no? En ese sentido, el personal que contratan pues tiene que ser directamente con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y eso pues también influye en los recursos, en todos los aditamentos, ¿no? Los presupuestos que puede tener el CENDI para funcionar bien. El CENDI se supone que se creó principalmente porque los niños eran estigmatizados en las escuelas de la comunidad y las madres pues no podrían acudir frecuentemente a los festivales y a todo este rollo de los menores. Entonces es por eso que se crea el CENDI, pero sin duda hay una visión muy crítica respecto a este centro, ¿no? Les digo, no hay apoyo institucional, no hay apoyo del Estado, y es un poco lo que les decía, ¿no? La prisión como un gueto de exclusión, de invisibilización, de invisibilización, perdón, de estos sectores, ¿no? Y un punto, como les decía, importante de la Ley Nacional de Ejecución Penal actual, pues es que homogeneiza, ¿no? Antes cada estado tenía la discrecionalidad de poner una edad, ¿no? Límite, ahora más bien son 3 años. Aquí el problema es que en la exposición de motivos pues no se indica algún diagnóstico o algún debate que nos pueda decir que los 3 años son adecuados o no son adecuados, en fin. Me parece acertada su perspectiva de abolir la prisión, de hecho comparto tu pensar, pero la sociedad no va a estar de acuerdo en que una mujer por su condición de madre evada una sanción privativa de la libertad, y más aún en los casos de delitos de alto impacto. Sí, sin duda, la abolición, como les decía, ha tenido una lectura errónea, porque cuando surgió en los años 80, 70, 80, ¿no? Lou Hulsmann, Nils Christie, estos teóricos escandinavos, hubo una resistencia férrea, ¿no? De parte de Latinoamérica, de parte de la derecha, diciendo que cómo era posible que pensáramos en la abolición del sistema de justicia penal, en la abolición del derecho penal, y más bien lo que implica la abolición no es de que no exista la policía o no existan las prisiones o no existe el castigo y que ya prácticamente todo esté permitido, sino más bien en una recolocación de los conflictos, ¿no? Es decir, revisar los códigos, mirar los casos, ¿no? No solamente la norma, sino también el contexto, los casos, las historias, y mirar en ese sentido cómo podríamos reordenar esa gestión de la conflictividad social. Hoy, como ustedes saben, México y los países de Latinoamérica pues están no solo en el abolicionismo, sino al contrario, ¿no? En el panpenalismo, es decir, todo lo quieren resolver con el código penal en la mano, y en ese sentido cada vez nuestro código se vuelve más abultado y cada vez son más delitos, cada vez hay más personas en prisión. Ahora, si bien es cierto, el nuevo sistema penal acusatorio tenía como fin la despresurización del sistema penitenciario, ya hace unos años vimos cómo en la Cámara de Diputados se aprobó otra vez la prisión preventiva oficiosa para algunos delitos, y eso obviamente va de nuevo a incrementar la población, en fin, ¿no? Pero me parece importante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Repito, como una solución de calado, porque mejorar las condiciones de la prisión pues me parece muy romántico, más romántico que el abolicionismo, ¿no? Entonces, por eso yo decía, ¿no? Y nosotros lo poníamos en el artículo,
artículo, estamos obviamente a favor de este enfoque de derechos humanos, de este interés superior del menor, pero creemos que ese es el primer paso para gradualmente llegar a la abolición, ¿no? Para que verdaderamente salgan los niños y las niñas, pero cambien con sus madres. Y que haya obviamente una evaluación, ¿no? De los delitos por los que están las mujeres. Como les comentaba, la mayoría está por delitos contra la salud, que bien podríamos discutir si tendrían que estar en la cárcel o no. ¿Apostarías a un sistema de justicia restaurativa como una solución para abolir el sistema penal como hoy lo conocemos? Sí, sin duda es una... Pero más bien yo creo que la justicia restaurativa, como lo dirían algunos autores, es un velo, ¿no? Es decir, es el mismo sistema, pero con otro nombre, pero no deja de ser una política criminal, una política que genera violencia. Entonces, más bien habría que diferenciar entre las propuestas de abolición y las propuestas de, ¿cómo podríamos llamarlo?, de especialización del sistema de justicia penal, ¿no? En ese sentido yo creo que habría que irnos con cuidado con la justicia restaurativa para no pues repetir, ¿no? Porque ahora con el nuevo sistema de justicia penal, el nuevo sistema acusatorio, pues muchas de esas figuras siguen siendo violentas, siguen siendo políticas criminales, pero con otros nombres, ¿no? Entonces, lo que vemos con el sistema acusatorio muchas veces no es la sustitución del sistema penitenciario, sino más bien su expansión, ¿no? Por ejemplo, ahora con las salidas alternas, los medios de solución de controversias, en fin, otras figuras que si las ponemos en contexto con el antiguo sistema, pues son figuras que no deberían de existir. Es así que, como bien dice Zaffaroni, las personas que están en estas figuras, ¿no?, si nos vamos al otro sistema, al anterior sistema, estarían libres. Entonces, más bien estamos ante la expansión del sistema de justicia penal por formas que siguen siendo violentas, pero que él las denomina alternativas o flexibles, ¿no? Un poco en coincidencia con el nuevo sistema económico y político en el que estamos transitando. Las prisiones de máxima seguridad en México cuentan con el sistema auburiano. Bueno, ahí el problema de las cárceles, ¿no?, de máxima seguridad, pues es que no funcionan, ¿no? Hay varios diagnósticos, ¿no? Elías Carranza tiene libros sobre estudios diagnósticos sobre los sistemas penitenciarios en Latinoamérica. Lloyd Backward, ¿no?, en Castigar a los pobres también, o Cárceles de la miseria. Hay una crítica muy fuerte a las cárceles de máxima seguridad. Son cárceles privatizadas, son cárceles que no tienen ninguna eficacia en la reinserción. Entonces yo creo que habría que pensar en otro sentido, ¿no? ¿Qué pasaría si las mujeres privadas de la libertad estuvieran en otro centro como casa hogar, donde los menores puedan socializar en el exterior y sus madres pudieran trabajar ahí para generarse recursos económicos, además de crear una estrategia de no discriminación a las mujeres? Sí, como les decía, de las soluciones que se dan, ¿no?, en muchos países y en México también se está dando con el nuevo sistema penal acusatorio. Por un lado, pues es pensar formas alternativas a la privación de la libertad, ¿no? En ese sentido se piensa en penas accesorias, ¿no?, en penas que puedan compurgar en su domicilio, y también les mencionaba como el caso de España, el cual pugna por crear un espacio sí dentro del terreno penitenciario, pero alejado, ¿no?, de las realidades y de las conflictividades de este sistema. Entonces sería un buen punto, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo, estaríamos expandiendo el sistema de justicia penal, no sé si me explico, estaríamos expandiendo aún más las redes de política criminal a cuestiones sociales, ¿no?, que no deberían de estar supeditadas a lo primero. Por eso es que yo hablaba del abolicionismo, por eso es que yo hablaba de enfrentar, ¿no?, el problema desde el fondo, no desde estas capas, ¿no?, superficiales, por así decirlo. Es complicada esta realidad, sí, por supuesto, ¿no? La población materna sí tiene ciertas ventajas sobre las que no. Por ejemplo, evitar sanciones al infringir el reglamento de la institución. Esta población no vive en plantas
Bueno, el comentario es muy largo, sino en primeros niveles en zonas especiales. Sí, o sea, obviamente tienen ese beneficio, ¿no? De no subir las escaleras porque están embarazadas. Pero yo, en realidad, salvo lo de las sanciones, que en efecto, como tú bien dices, tienen esa evitación, yo no diría que hay una racionalidad, ¿no? Ahí de me embarazo porque tengo beneficios, ¿no? Esta población no vive en plantas bajas, sino en primeros niveles en especiales en las que comparten censo solo con dos mamás, sí, dos o tres mamás, ¿no? Para evitar la sobrepoblación. Asimismo, institucionalmente hay líneas de atención para facilitar el acceso de nativos, de quienes tienen menos recursos. La atención en el CENTI no interrumpe las actividades de tratamiento de la madre. También la nueva ley da la oportunidad al padre de solicitar ingreso nacido en la psicología y la estadística refleja la cantidad de niños y niñas nacidas en prisión, pero no quiere decir que todos ellos permanezcan constantemente con ellas. Las madres deciden cuándo y por qué lapsos de tiempos los regresan. Algunos van a la escuela en el exterior y regresan los fines de semana mientras cuenten con la edad reglamentada. Es de reconocer la intervención de colegas trabajadores y trabajadores sociales en esta población directamente por 6 años este grupo, y la cuestión es que las mujeres asuman su maternidad de forma responsable, estén o no cumpliendo una sentencia. Sí, sin duda me parece que es una responsabilidad compartida, ¿no? Porque sí hay deficiencias muy... Yo mencionaba el diagnóstico de Reinserta, mencionaba el informe que hizo la CNDH en 2016, mencionaba yo el diagnóstico penitenciario del 2019 o desde el 2011 que hace la CNDH, y en todos es obviamente... El punto en común es que las prisiones en términos generales tienen deficiencias muy importantes y todavía mucho más si las medimos respecto a las exigencias o a los derechos especializados que necesitan madres en maternidad, madres que están dando lactancia. El CENDI, como les mencionaba, fue una iniciativa personal, no fue una política de Estado, y prácticamente estamos, pues, como tú dices, o sea, esperando la donación, la asistencia, ¿no? Filantrópica, ¿no? De algunas instituciones, de algunas personas, de las organizaciones de la sociedad civil, pero sin duda no hay un respaldo, no hay un reconocimiento, no hay un papel activo del Estado en estos temas, ¿no? Celebro que tengas esa experiencia y que nos la compartas, pero me parece que también es importante decir que el Estado ha estado ausente en términos de políticas públicas, de políticas institucionales. Por supuesto que las trabajadoras sociales, los psicólogos, los custodios, las personas que trabajan en prisión hacen su mejor esfuerzo, y gran parte de lo positivo que podría rescatarse de las prisiones son debido a su actividad proactiva, pero no hay una política de Estado transversal que dé recursos al CENDI, que dé presupuesto, que verdaderamente visibilice, ¿no? a estas poblaciones, a estos sectores en vulnerabilidad. Y obviamente las personas, las mujeres que tienen menores recursos, que no tienen visitas, que no tienen apoyo familiar, son las que menos o las que más sufren esta discriminación, ¿no? Este limitado acceso a derechos que tienen en la prisión, ¿no? Como criminólogos sabemos que la prisión no resuelve el problema de criminalidad y en estos casos se está victimizando al menor. Sí, la prisión nunca va a resolver los problemas, ¿no? Desafortunadamente seguimos pensando en que la prisión en nuestros contextos puede ser la solución, ¿no? Y gran parte de los problemas de prisión, ojo, hay que verlos desde la perspectiva legislativa, ¿no? Porque muchas veces queremos resolver los problemas en prisión, pero no, en realidad hay que irnos un poquito más atrás. Por eso el abolicionismo no tiene que ver con la prisión en sí, sino más bien con los códigos, ¿no? Con esta perspectiva de quién va o no va a prisión. Y eso tiene que ver con el legislativo, no tiene que ver con la parte de la ejecución penal, donde solamente se está aplicando, donde solamente se está implementando esta cuestión. Los niños que nacen en centros penitenciarios sí son registrados. Sí, aquí creo que ya no hay más preguntas. Bueno, si no tienen más preguntas, aquí le dejaríamos. Muchas gracias por su participación. Ha sido un debate
proactivo, ¿no? Interesante, espero que les sea de utilidad. Repito, esta investigación que hicimos Erika Basilio, Rosedit Hernández y un servidor, pues tuvo como finalidad sumarse a los debates, ¿no? A estos debates que por un lado pugnan porque las y los niños, hijos, hijas de madres en prisión estén con ellas hasta cierta edad, o por otro lado los que pugnan que debe de estar prohibido y deben de salir inmediatamente, ¿no? Entonces la investigación fue precisamente para sumarnos a esos debates, para tener evidencia empírica. Repito, desafortunadamente la Ley Nacional de Ejecución Penal, que redujo de 5 años 11 meses a 3 años, pues no dio mayor explicación, mayor argumentación de por qué disminuir a esa edad, ¿no? Por lo menos no está público, no está dentro de la exposición de motivos de la Ley de Ejecución Penal, y es importante, ¿no?, generar estos estudios, esta evidencia empírica, y qué mejor, ¿no?, que desde una tesis de licenciatura. Por eso hablaba yo de la importancia de hacer las tesis y de que piensen todas y todos ustedes que están escribiéndole ahí en publicar ese texto. Sí, son registrados, ¿no? Gracias por su intervención. No, gracias a todas y todos. Un saludo y nos vemos la siguiente sesión de Diálogos Interactivos. Hasta luego.